Bendiciones, amados. Les invito a buscar en su palabra, en Génesis capítulo 2, versículos 8 en adelante. Hay una historia muy interesante que nos refleja la vida de Dios en el hogar de cada creyente. Y quiero hablar un poquito de 7 cosas que Dios nos dejó para formar el hogar. En primer lugar, la palabra de Dios dice que Él creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y que los puso en el jardín del Edén, de donde allí constituye el primer hogar que Dios estableció con sus principios y un orden saludable, fuerte, para bendición de la familia. Así que quiero que leamos Génesis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el cual rodeaba la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río, Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, aves del cielo y a todo gran ganado del campo, mas para Adán no se dio ayuda idónea. Bueno, dejémoslo ahí y oremos. Padre, bendigo tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso. Queremos, Señor, que tu gracia divina esté, Señor, en cada palabra de la revelación de la Escritura para este momento en nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo, enseñándonos y conduciéndonos en este caminar hacia el cielo. Por eso te honramos, te glorificamos y bendecimos las vidas de todos aquellos que nos escuchan a través de los medios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay mucho más que leer, pero quiero llegar al punto donde Dios muestra aquí 7 cosas a hacer, desde el versículo 8 hasta el versículo 22 del capítulo 2 de Génesis. Y una de las cosas es que Dios da provisión material. Y esto me deja ver que la provisión material que Dios da al hombre para el hogar, dice, Dios plantó en el huerto a Adán y a Eva y puso árboles. Dice que daban frutos deliciosos y que todo era bueno para comer. En la parte alimenticia, esto me deja ver que Dios nos ha dado siempre alimentos para comer, para satisfacer a nuestro cuerpo y tenerlo en orden divino. Garantizaba la supervivencia del ser humano en el hogar, en el hogar. Esto es muy importante. Tomar responsabilidad con lo que Dios delegó al padre de familia
o a la madre de familia o en el hogar. Es responsabilidad de nosotros entender que Dios ha puesto la provisión de los alimentos a nuestra casa y tenemos que ser responsables con eso. Cuando Dios responsabiliza al padre de familia para la provisión de los alimentos, y digo esto porque se lo da a Adán y a Eva, y es necesario que entendamos, la palabra padre viene del griego original pater, que significa protector, nutridor y sustentador. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Cuando leemos el Salmo 128 que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Fíjese, el versículo 2 lo que dice, cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a sus lados, a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces tenemos que entender que el bien del Señor está con nosotros en la provisión alimenticia que Dios proveyó para el hogar. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Lo segundo que Dios pone para que el hogar se mantenga, ¿verdad?, bien, es que es un lugar placentero. Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, se levantan temprano, salen a la calle, van a trabajar, hacen todos sus eventos y actividades fuera de casa, y la casa, el hogar, se ha convertido en el lugar de descanso simplemente. Es un hotel, es un cuarto para dormir. No, Dios nos estableció un lugar placentero. Lo primero que Dios establece es un hogar, no es una casa, es un hogar, es un lugar placentero, delicioso. Amén. Un lugar donde la gente se siente descansada, atraída con la provisión de Dios. Un lugar placentero, listo para disfrutar. Fíjese que dice que fundó todo árbol que da fruto y que se podía comer. Y lo otro que dice que había un río que se convertía en 4 ríos y que eso hacía de aquel lugar algo hermoso. Todos sabemos lo que producían las tierras cuando estos ríos llegaban y sus aguas. Entonces era un lugar placentero, era un lugar de agradable para estar. Hoy en día no quieren estar en casa, quieren estar más tiempo afuera. Tenemos que entender que la provisión de Dios es que nuestra casa es un lugar placentero, que nuestros hijos, hace poco les prediqué a los padres en el desayuno de varones y les enseñaba acerca de esto. Tenemos que convertir nuestro hogar en un lugar que los hijos deseen estar, no en el parque para hacer deporte, no en un lugar fuera, lugar turístico para ir a vacacionar. La casa es mejor que cualquier lugar. Dios nos dio la casa, el hogar para ser un lugar placentero. Amén. Tenemos que entender eso. La felicidad debemos encontrarla en nuestro hogar y no fuera de él. Cada día necesitamos entender esta responsabilidad en nosotros. Otra cosa que Dios proveyó en el hogar es el trabajo. Hoy en día es interesante que la gente sale a trabajar y ya ni siquiera cocinan en casa por la necesidad, por el medio y las circunstancias en que vivimos. La madre tiene que trabajar, ya no cocinan en casa, no cuidan a los hijos. Es algo tremendo que de tal manera que estamos viviendo en un mundo fuera de lo que Dios creó realmente para el hogar. El trabajo en casa, escúcheme bien, en el hogar. Yo sé que Dios tenemos, de acuerdo a la medida en que el mundo se está desarrollando, tenemos que desarrollarnos nosotros también. Ok, el trabajo en tu vida es una parte importante, pero no es el fundamento de todo aquello o es lo más importante que Dios puso en tu hogar. El trabajo es una parte de tu vida y es algo que lleva al hogar a un lugar placentero, como dije anteriormente, a un lugar donde se reúne la familia, donde hay provisión de alimentos. No tienes que estar comprando alimentos en la calle, en los restaurantes. Sí, es bueno un día salir con la familia y compartir, pero no siempre. Es necesario entender que Dios nos ha dado el trabajo para sustento del hogar, del hogar. Amén.
El trabajo es una fuente de provisión y de bendición para el hogar. El padre de familia tiene que ser una persona que encuentre en su trabajo satisfacción para que y regresar a su casa, regresar a su hogar y tener disponibilidad en eso. Hoy en día hay mucha gente que ni le gusta trabajar. Han recibido herencias, tienen comodidades, han tenido éxito inclusive. Y ya se pasan la mayor parte del tiempo en su casa. No hay un trabajo, no enseñan a los hijos a trabajar, a hacer algo productivo. Y es necesario enseñar a nuestros hijos en el trabajo lo correcto, la producción. Hay trabajos en casa que necesitamos enseñar a nuestros hijos. Las madres pueden enseñar a las niñas, inclusive a los varones que se crían en casa, hay que enseñarles. Arregla los zapatos que están debajo de la cama, arregla esto, bota la basura, que tengan barrer el patio, cortar la grama. Hay cosas que los varones, los niños varones necesitan aprender y los padres no estamos tomando responsabilidad en eso. Amén. Tenemos que entender que eso Dios lo hizo para que enseñásemos que el hogar se requiere de esto. Otra provisión que Dios trajo para que el hogar fuese algo conforme al diseño divino es que hay leyes para obedecer. Y necesitamos entender eso. Dios dice que en versículo 16 aquí del capítulo 2 de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay leyes, hay autoridades establecidas por Dios. Los padres tenemos que aprender a poner leyes en la casa, autoridades que los hijos no pueden violar, que aprendan a respetar la autoridad, ya sea de la madre o ya sea del padre. Líneas a seguir como están en la palabra. Amén. En el versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio, Dios da una orden a Israel. Jehová nuestro Dios, uno es. A él amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas son las palabras que te mando yo hoy. Estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en casa, fuera de casa. Hoy los hijos viven en casa y hacen cualquier cosa. Viven en pecados dentro de sus cuartos, viendo las cosas que no le agradan a Dios, usando los medios y las bendiciones de Dios para hacer y satisfacer las necesidades de su vida, de su cuerpo, de la carne, que no tienen nada que ver del espíritu. Entonces es importante que hoy como padres entendamos que Dios estableció lineamientos para seguir en la casa, que hay que obedecer y respetar. Estas son leyes que Dios puso en el hogar y nuestros hijos tienen que aprender a respetar eso y a honrarla. ¿Quién está educando a los hijos? ¿Cuáles son los principios que se usan en la palabra de Dios? La honestidad, la bondad, la fidelidad, el orden, la limpieza, el respeto. Estas son leyes que tienen que verse dentro del hogar. Amén. Y tenemos que entender eso. Hay autodisciplinas cuando se dice vamos a ayunar, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a orar. Hay un respeto a seguir. No que sigue la televisión puesta y están orando y uno ora por allá y otro por acá. No, vamos a orar todos juntos. Hay que enseñar esto en medio de nuestro hogar. Lo quinto que Dios dejó para formar el hogar es la disciplina. Cuando tenemos una dirección, hay leyes que obedecer, también hay disciplinas que seguir. Y tenemos que entender eso. Está la obediencia. La obediencia es algo que si no se cumple, requiere de una disciplina. Si usted rompe la ley, usted recibe una disciplina, ya sea un ticket, ya sea algo que lo lleve a la corrección de lo que violó, del error que cometió. Entonces, si en la sociedad sucede eso y Dios nos ha dejado eso como lineamiento para vivir en esta tierra, tenemos que entender que el hogar también tiene lineamiento a seguir. Versículo 17 del capítulo 2 de Génesis dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Está entendiendo? Si comes, tienes esta disciplina. Entonces es interesante que en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. No es llegar y darle 4 cintazos, un pescozón o usar un
cualquier cosa, un palo de escoba y disciplinarlo. No, hay que enseñarles que mira, te disciplino, te castigo por esto. El time out es por esta razón. Y la escritura dice esto, esto y esto, para que aprendan que tienen el orden divino. Amén. Lo sexto que Dios nos dejó para formar el hogar es que hay ayuda idónea, hay compañerismo, hay cosas que tenemos que entender y responsabilidades dentro del hogar que todos, como hijo, como esposa, amén, necesitamos entender que hay una ayuda idónea, que no es solamente de la esposa hacer todas las cosas, la madre, ella que haga todo, ella que nos supla, nosotros no. Hay responsabilidad. Cuando la palabra del Señor dice honra a tu padre y a tu madre, es parte de la enseñanza que han recibido los hijos y han aprendido a que todos necesitamos entender que hay ayuda en casa, los unos a los otros, para formar un buen hogar. El versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primero le da a Eva, y del resultado del fruto de su amor, del sexo, que Dios lo crea, salen los hijos. Los hijos tienen que ser enseñados en la forma correcta. Vemos el resultado de Caín y Abel. Por no tener, ¿me entienden? Vemos, entonces hay una responsabilidad de enseñar a los hijos en un orden correcto de ayuda. Tú tienes tu responsabilidad, ella tiene la responsabilidad, yo tengo mi responsabilidad. Amén. Entonces es interesante que no toda la responsabilidad de un hogar cae en los padres, sino que nosotros como hijos también tenemos que entender lo que es la ayuda idónea. Amén. Ella como esposa tiene su responsabilidad. Yo como padre tengo mi responsabilidad. Mis hijos, cada uno, tiene que tener su responsabilidad en la ayuda en el hogar, que es parte de lo que Dios formó también. Amén. Nuestros hijos necesitan cariño, tiempo de calidad, parte con sus padres. Tenemos que necesitar un tiempo de intimidad, los padres solos para hablar, no solamente para hacer sexo y disfrutar y complacer, ¿verdad?, nuestro deseo carnal, sino que también para disfrutar de todo lo que Dios ha dado y cómo tomar dirección en los puntos y medidas y decisiones a seguir. Amén, en nuestra vida. Lo séptimo que Dios nos dio es que tenemos un desarrollo intelectual. Cuando Dios le dice a Adán que le ponga nombre a todos los animales, a los árboles y todas las cosas que les había traído, eso es desarrollo intelectual. Eso es una ocupación en la mente. Y es necesario que nuestros hijos aprendan eso. Amén. Porque la tarea que Dios le da a Adán es tremendo. Tenía que poner a funcionar su mente. Esto desarrolla nuestra intelectualidad espiritual. No solamente el estudio de la palabra, no solamente el culto a Dios, el servicio cada día en casa, sino que hoy nosotros necesitamos tiempo con Dios para desarrollar ideas creativas, para buscar soluciones a los problemas que se presentan a diario, para tener cosas, ¿verdad?, en nuestro tiempo, hacer cosas que tengan un sentido común. Y es allí donde se presentan muchas veces los problemas, porque no le damos solución, sino que lo apartamos por un lado, después lo resolvemos y las cosas quedan igual. La mayoría de nosotros estamos acá como padres o como abuelos y tuvimos una educación debido a los medios que habían en aquel tiempo y de lo que nos fue enseñado. Pero es importante que la principal escuela que nuestros hijos, ¿verdad?, deben tener es el hogar. La universidad más grande que pueden tener nuestros hijos es el hogar. El hogar. El mayor ejemplo que pueden tener nuestros padres es nuestros hijos. Es la paternidad de una familia, de un padre, de una madre que es responsable con su casa en la enseñanza y en todas las cosas que Dios dijo que íbamos a tener. O sea que en lugar,
Cuando Dios hace el huerto, no solamente pone a Adán y a Eva y los deja solos, que se las arreglan como pueda, sino que le dio direcciones. 7 cosas les dio. Les dio provisión material, les dio un lugar placentero, les dio el trabajo, les dio leyes a obedecer, les dio disciplina. Amén. ¿Por qué? Porque si desobedecían había una disciplina, y les dio compañerismo, les dio la armonía de la unidad, de trabajar todos en conjunto y cada uno tener una responsabilidad. Y debido a eso nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que también nuestra vida, nuestro hogar tiene que ser algo, ¿verdad? Donde nuestros hijos vean la gracia y el favor de Dios. 7 cosas les dejo: ayuda idónea, desarrollo intelectual, amén, disciplina, leyes para obedecer, trabajo, un lugar placentero y la provisión de los alimentos. Te bendigo en esta hora con esta palabra, y ojalá que podamos reflexionar en medio de nuestros días, ¿verdad? Y vivir como un hogar que Dios creó, con leyes a seguir y bendiciones que nos dio para desarrollarnos como la casa realmente de Dios, donde Él habita y se manifiesta su nombre. Padre, en esta hora bendigo a cada uno de mis hijos, a cada uno de aquellos que escuchan esta palabra, que tome vida en su mente, en su corazón, en su espíritu y en su alma, y que se desarrollen, Señor, como el hogar donde tú te manifiestas, donde tú nos dejaste 7 cosas para hacer y tener la dirección y el diseño tuyo, no el diseño que nosotros nos hemos inventado y hemos sacado, Señor, afuera, sino que tenemos que volvernos al diseño correcto de lo que es un hogar, para vivir con las provisiones que tú nos diste y disfrutar de todo lo que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.